esta tercera mesa y última de este encuentro de coloquio de retablos mexicanos. Esta vez es el tema memoria histórica y social. Vamos a empezar con una ponencia que nos presenta, que nos enviaron porque ellos no van a estar en España, pero es la importancia del análisis tecnológico de los retablos para su estudio morfológico y comparativo. Nos hace llegar el arquitecto Fernando Guerra Libero y el restaurador Jaime Juárez. El arquitecto trabaja actualmente en el retablo de la Catedral de Sevilla, tiene una empresa que restaura principalmente retablos en España. El restaurador Jaime Juárez trabaja con él y es egresado de aquí de la ICRIM de México y nos hacen llegar su ponencia porque se les cuesta un poco trabajo que puedan acompañarnos, pero ellos nos quieren compartir lo que es la importancia de este análisis tecnológico. Voy a proceder a dar la introducción de lo que nos mandan para que Luis les presente ya lo que ellos nos están mandando. El arte de la arquitectura de los retablos no se detiene en el majestuoso ejercicio de la talla y la policromía, ni mucho menos en las desafiantes decoraciones exentas o las dramatizaciones escénicas de su gran teatro iconográfico, ya que tiene un subterfugio oculto, incluso para el deleite devoto de los catedrales e iglesias, que pasan horas descifrando la sinfonía visual de calles, con personajes y decoraciones en un prodigio de imaginación y tecnología. Este devoto trabajo tecnológico, oculto siempre a los ojos del espectador, solo es perceptible para aquellos que pueden penetrar a la parte oculta de los retablos. Este oscuro lado de la belleza, infestado de telarañas y criaturas que viven mejor en la oscuridad, realidad del anonimato, en un submundo de puros ensambles y torcidas estructuras cuya belleza e interés radica en un universo que requiere el planteamiento de unas nuevas técnicas. Tecnología retablística es igual a sinergias y evidencias. El análisis estructural es uno de los puntos medulares en el conocimiento y estudio del retablo, es decir, el diseño obedece al planteamiento en la distribución y equilibrio de las caras que el retablo soporta. De ahí que sea importante tener una clasificación para entender los tipos de estructura y sus características tecnológicas, además de su función estructural. Es importante la articulación de un lenguaje descriptivo que permita una comunicación asertiva en el complejo cultural de Iberoamérica, que nos permite entender las sinergias tecnológicas, así como la evolución autóctona que ocurrió en el periodo colonial, donde proliferó el diseño y construcción de retablos en una tierra donde tenía que adaptarse a las circunstancias materiales e intelectuales y consolidar el objetivo contra el viento y la marea, y por ello la valoración circunstancial aunada a los antecedentes evolutivos en la tecnología de la arquitectura retablística. Estos deben someterse a un intenso estudio morfológico y material para entender las sinergias tecnológicas y la hermenéutica estilística que se desarrolla en Latinoamérica como resultado de la hibridación cultural de la sociedad nortehispana. En este sentido, es importante desarrollar una clasificación de retablos en función a las características morfológicas de su estructura. Por ejemplo, los retablos con menor complejidad estructural son aquellos cuyo eje gravitacional descansa en una distribución de fuerzas vectoriales que se soportan verticalmente, gracias a que su distribución volumétrica exenta no rebasa del eje de tolerancia gravitacional que permite su autoportación y su sujeción al mundo. Esta asegura su estabilidad gravitacional. En este punto podemos establecer que una primera apreciación se logra mediante la definición de la forma estructural, la identificación de las caras, así como encontrar recorridos y esfuerzos internos y por último, y más importante, que no estén sobrepresionados. Cabe mencionar que la estructura y la forma pueden también adaptarse, es decir, una estructura anterior puede reutilizarse a
a un nuevo retablo. Sin embargo, no está bien desarrollado. Si no está bien desarrollado, puede ser el origen del problema. Retablos primitivos son aquellos caracterizados por tablas, lienzos o láminas y pocos elementos exentos que pongan en riesgo el equilibrio gravitacional del conjunto. La carga se distribuye en ejes vectoriales verticales y los horizontales son meros anclajes, distribuidos en fuerzas de soporte y ensambles convencionales de cajerismo. Uniones machimbradas y de una ligera robustez estructural, sobre todo aquellas que en su totalidad llevan lienzos. Esta ligereza puede ser adicionada con elementos ortogonales que pueden liberar la presión y fuerza estructural a los lienzos, tablas o láminas. Los análisis gráficos y las interpretaciones en la distribución de las fuerzas vectoriales que actúan sobre el retablo deben estar ligados al contexto estructural del inmueble, ya que en la medida que el retablo completiza su estructura de carga, la influencia del inmueble puede aumentar considerablemente. El retablo entramado, estos retablos que presentan una arquitectura más compleja, radica que al parecer fuerzas verticales fuera de plano modifican los sistemas estructurales, porque la decoración, por ejemplo, las columnas, guardapolvos, relieves, esculturas sobre peanas, muchas veces no tienen ninguna función estructural y por lo tanto su eje gravitacional aumenta y por consiguiente las fuerzas horizontales tienen que ser proporcionadas al aumento de las fuerzas de la fuerza vertical que se ejerce y al equilibrio del centro gravitacional del retablo. La masa y volumen gravitacional aumenta en función de la altura. Y esto se lo va a explicar Luis, porque es muy complejo, está muy claro cuando lo vean, cuando lo suban. Pero bueno, el maestro Fernando, Jaime, son viejos conocidos. Ellos trabajan en España actualmente, sobre todo con el maestro Fernando, y se ha caracterizado principalmente por esa preocupación. Nos hemos encontrado más o menos ellos allá y nosotros acá en el intento de tratar de descentralizar los secretos que tienen las estructuras de los retablos. Algunas cosas que yo no había mencionado ayer, pero que él ahorita nos aclara en su ponencia, es qué es una estructura. Es aquello que soporta las cargas y las transporta. Aunque esto parece muy obvio, el concepto es muy sencillo. Radica en la naturaleza propia de los materiales y la organización espacial que se da a los mismos. En cuanto a la segunda pregunta, las causas de la aparición de las cargas pueden ser divididas entre naturales y de usos incidentales. Las cargas naturales aparecen debido a su propia existencia, es decir, al peso de los materiales. Las sobrecargas de uso son las que aparecen a causa de la propia finalidad con que se ha construido la estructura, y las cargas accidentales aparecen debido al mal uso de las estructuras. Entonces, básicamente me estoy diciendo también que toda estructura tiene una función. La función es soportar cargas. Su propio peso, el peso de las decoraciones y, por supuesto, aquellas eventuales que pueden surgir, como es que alguien le ponga banderitas, le claven sus adornitos para la fiesta, etc. Comprobación de la eficacia de la estructura. Esta es definir la forma de la estructura, identificar las cargas, encontrar recorridos de cargas y esfuerzos internos, comprobar que no estén sobretensionadas. Son parte de las actividades que tiene que realizar la persona que tenga actividades. La definición de forma de geometría estructural. Forma los sistemas. Entonces, el análisis gráfico nos va a permitir poder hacer el análisis de estos sistemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la planimetría, que son alzados, secciones horizontales, secciones verticales y detalles constructivos como son las uniones, los ensambles, etc. Y esto nos va a dar un esquema estructural.
en los cuales se ve claramente, bueno, frente, por supuesto, que es la fachada, su planta y algunos otros elementos, como por ejemplo en este caso los tensores de los que nos hablaba ayer Laura y que sujetan o le dan al retablo su estabilidad ante ese momento de volteo, esa proyección hacia el frente que tiene. O en este caso de retablos que ya son, el primero que vimos era de panel, o que dice el maestro Fernando de entramado, no me gusta la diferencia en el término, o estos retablos que son ya reticulares, que son más del siglo XV, XVI, y que tienen características italianizantes, que tienen todo, bueno, son con columnas clásicas y con una arquitectura muy, lo que nosotros llamamos reticular. Aquí también vean los cortes, las plantas y los alzados. Para llegar a esto, el maestro siempre comentaba que él croquiza mucho, me acuerdo mucho de Larky Rocha, porque él habla de que el arquitecto de hoy en día ya no dibuja a mano, usa la computadora, esboza, pero ya el dibujo como tal se ha perdido. Y él dice que parte del trabajo que él ha realizado depende mucho de esta habilidad, poder plasmar cuando estás adentro, porque ya cuando estás afuera no te acuerdas qué es lo que hiciste. Y podemos encontrar, por ejemplo, los ensambles, cortes, dimensiones, proporciones, etc. Todo esto con el fin de poder ubicar los elementos estructurales de los que estábamos hablando, como podrían ser tensores, ubicar deterioros, o lo básico, que es cómo se comportan las estructuras ante el esfuerzo. Lo que vimos también en la plática de Manuel que hablaban de cómo se canalizaban las cargas a través de los elementos estructurales del retablo. En este caso, aquí lo podemos ver claramente, que el diagrama nos sirve para poder ubicar esa bajada de cargas, es decir, el entablamento, el peso del ático completo descansa sobre el entablamento, que a su vez transmite los esfuerzos hacia el banco del retablo o hacia los costados, hacia las basas del zócalo. Podemos identificar los movimientos estructurales, como por ejemplo en este cable, el desplazamiento de volteo o de rotación que tienen algunos elementos cuando no están bien sujetos. Ya lo dijo el señor Fernando, esto se puede ver o a una mala construcción, a un movimiento telúrico, que no son tan frecuentes, o simplemente son problemas de sobrecargas provocadas precisamente por la actividad. Hay otras formas más para poder analizar la obra. No precisamente, y eso como algunos arquitectos todavía realizan, es este cálculo a mano, que se realiza bastante complejo. Como Arturo realizó el Huaca, son ir determinando bajadas, momentos, etc. Bueno, en este caso ya a través de programas de computación y modelos tridimensionales podemos generar un plan, podemos saber cómo se comporta la estructura, en qué momento, en qué puntos está siendo, en qué momento y en qué puntos se transmiten los esfuerzos dentro de la estructura. Si me equivoco, Laura, me corregir, por favor, con los arquitectos que aquí tenemos. Y bueno, acordándome de lo que se hizo con ciertos retablos, aquí podemos ver la diferencia de colores es lo que nos va a manifestar esos esfuerzos. O sea, ahora es muy común lo visual, entonces a través de los colores ellos van determinando dónde se ubican estos momentos, estos esfuerzos o sobreesfuerzos. Y todo esto para definir los momentos y las cargas, tipos, recorridos, y para hacer los cálculos necesarios para poder
diferencia, y yo voy a retomar esto de que se platicaba ayer, en España, en algunas partes de España, es común el reemplazo de ciertos elementos estructurales por elementos de factura moderna. Aquí el maestro nos presentaba, aunque hablando también con el maestro Fernando nos decía la importancia de evitar el cambio de estos, a menos de que sea absolutamente imprescindible. No se trata de irlos cambiando por cuestiones monetarias, que cualquiera le caiga bien hacerlo, o por cuestiones simplemente técnicas. Hay que hablarlo todo a través precisamente de estas comprobaciones, de estas decisiones, y creo que en eso comparto la opinión con el ministro. Una vez establecidos estos conceptos y empleando conocimientos técnicos históricos, podemos analizar las estructuras de retablos para comprobar su estabilidad y resistencia. Este mismo razonamiento, pero basado únicamente en la experiencia, fue el que utilizaron los constructores de retablos. El desarrollo y el avance de estos conocimientos prácticos a lo largo de la historia significó la posibilidad de llegar a fabricar complejos encarnados. La relación entre estructura y forma no siempre se ha desarrollado de forma paralela, sino que en numerosas ocasiones ha avanzado independientemente. Así podemos encontrar retablos renacentistas con estructura eminentemente góticas. Primitivo retablo, lámina o superficie, que es lo que se llama también retablo tramado o retablo de pared. Formado por la adición de paneles de tablas de decoración ligera, se desarrolla fundamentalmente en un único plano vertical que genera y transmite, por tanto, cargas centradas. Sus principales problemas estructurales se encuentran en su escasa estabilidad por tratarse de láminas, la sección, los arcos y muy corta. Láminas muy de resistir la inercia, con poca sección en su apoyo, por lo que se debe asignar su equilibrio mediante una estructura independiente formada por elementos lineales ensamblados ortogonalmente. La estabilidad puede conseguirse disponiendo de este entramado a la lámina a la superficie, distancia, la suficiente distancia para que se proporcione la sección que no tiene. Dicho de otra manera, es una lámina sostenida por estas estructuras de las que ya habíamos hablado ayer, que más que una estructura auxiliar es parte misma del conjunto. Y nos mandan estos ejemplos que son retablos pánico, retablos de los que él habla de la lámina. Todos este complejo retablo que es básicamente pintura son tablas. Aquí vemos los alzados y lo más importante, su estructura. Esta estructura que él pudo rescatar era la que originalmente se usaba para mantener este tipo de retablos. Aquí vemos los cortes, realmente se trata de láminas extremadamente delgadas. Así. No solamente tenemos ese tipo de retablo, también estos, como se pueden también encontrar en Valencia, de herencia andaluz. ¿Cómo se llama? Flamenca. Sí, de esta herencia flamenca en la cual se fueron de ayer que les presenté una primera imagen donde había unas tablas que tenían una cruz. Bueno, esos son sistemas constructivos que nos permiten definir si tiene herencia italianizante o si los paneles son formados con la herencia flamenca. En ese caso serían tablas que necesitan una estructura de la posterior para poder sostener. Aquí volvemos a ver cómo son extremadamente delgadas. Al complicarse y desarrollarse el retablo aparecen cargas verticales fuera del plano,
por lo que hay que dirigir su recorrido modificando los sistemas estructurales. Principalmente surgen cargas descentradas que provocan efectos de vuelta hacia adelante, el momento de volteo, tanto nos platicó ayer de este lado, causadas por voladizos, guardapolvos, nieves, esculturas sobrereales, o hacia atrás por hornacina o grupos escultóricos. Este retablo es muy delicado. Es uno de los que ya no nos envió la otra parte que tienen, que son otros tipos de estructuras que hay en España, porque quiso dejarnos claro y dejar que nosotros ayer presentamos los que aquí se dieron en México. La herencia de estos retablos se ve reflejada en los retablos mexicanos indirectamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria social y religiosa León Rodríguez. Es Saúl Kenneth Domínguez Ocampo, licenciado en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, coordinador del primer concurso de rescate de vestigios históricos del Estado de Guerrero, gestor cultural independiente de Italia Guerrero. Sergio Alonso Sánchez Ocampo, estudiante de licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de México, gestor cultural independiente de Italia Guerrero. Y Carlos Yeshua Mendoza Sánchez, estudiante de licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de México, cronista comunitario de la Villa de San Miguel, Sinacantepec. Ha escrito artículos en la revista Visión Católica de la Diócesis de Toluca y fue ponente en el segundo Coloquio Nacional de Paleografía Diplomática en la Investigación Documental. Pues le damos la palabra, tenemos 20 minutos para su exposición y las preguntas serían al final de la mesa. Pues buenas tardes a todos. Nosotros venimos de lo que es el Estado de Guerrero y del Estado de México, todo lo que implicaría para ser exactos. Nuestra ponencia, abriremos con una pequeña reseña histórica y una ubicación del municipio, donde se ubica actualmente el municipio. Pilcaya Guerrero se ubica al norte del actual estado de Guerrero, la redundancia. Y tiene como vecinos a los municipios de Iztapas de la Sal, Coatepec de Minas, Tonatico, que pertenece al Estado de México, Teotihuacán y Casco de Alarcón. La presente ponencia es el resultado de la investigación constante que se ha hecho en el municipio de Pilcaya Guerrero. Considerando lo anterior, podemos afirmar que el conocimiento de los tres retablos que se encuentran dentro del templo colonial de la Purísima Concepción en Pilcaya resulta fundamental para comprender no solo el pasado local de ese municipio, sino lograr comprender la riqueza histórico-cultural de la región en la que se encuentran inscritos y de esa manera contribuir un tanto a la construcción de la historia de nuestro país. El actual municipio de Pilcaya, para el año de 800 después de Cristo, es incursionado por grupos de chontales provenientes del río Balsas. Esos son de los primeros registros que se tienen en la región. Por tanto, ahí es donde empezamos los antecedentes. Con el paso del tiempo se dan incursiones matlatzincas de Nahuascoisca, y para llegar a lo que es 1474 llega la conquista mexica a esa zona. Por tanto, Pilcaya, en conjunto con un pueblo denominado Mixtepec, quedan como tributarios para el Imperio Mexicano. Ya para lo que es la época de la conquista española, Pilcaya Guerrero inician las incursiones de Juan de Cabra y Juan de Salcedo a esta región, enviados por Cortés directamente. Para 1525 y 27 aproximadamente se hace la primera congregación de indios en la región, que se le denomina el barrio de San Miguel. Ellos toman santo patrón como protector y bueno, se funda el primer barrio del pueblo.
inicio a la fundación del pueblo como tal. En 1529 se inicia la construcción de la parroquia, que es donde se encuentran ubicados nuestros retablos, de los que les hablaremos a continuación. Y pues bueno, inicia la construcción en 1529. Para 1536 tenemos esta hipótesis con los compañeros, que es cuando se termina una de las primeras etapas de construcción del templo. Es hasta 1609 cuando se termina totalmente de construir la parroquia. Cabe destacar que en esta jurisdicción parroquial estuvo funcionando otra cabecera en conjunto con Pilcaya, que es el puerto de Metepec. Ambas funcionaban como cabeceras gemelas y podía acudir la gente del pueblo a cualquier lugar a realizar sacramentos o lo que necesitara en relación a la iglesia. Ustedes disculparán agarrar la infección de la garganta que nos va a hablar muy fuerte. Bueno, pues es necesario señalar que en el texto parroquial de Pilcaya se encuentran tres retablos de estilo barroco. Había señalado Sergio, precisamente, que el pueblo se compone por dos barrios. El primero, que se ubica en la zona norte, es el barrio San Felipe, y el de la zona sur tiene como protectora a San Miguel Arcángel. Estos dos barrios, solo uno cuenta con capilla, que es el barrio de San Miguel. La capilla data del siglo XIX aproximadamente. El texto parroquial pertenece a lo que es el barrio de San Felipe. Sucede un fenómeno muy curioso, que yo creo que es como que el pan de cada día de los pueblos hispanos que están en los actuales. Hay competencia entre estos dos barrios. Esto lo dan los mismos habitantes del pueblo, ya que señalan que se han mantenido pues distintas disputas, ¿no? Ya no es el caso de uso de aguas, bueno, va desde el uso de agua hasta quien se encarga de la fiesta patronal, en este caso de todo el pueblo, que es la Purísima Concepción. A consecuencia de estas disputas, fue necesario que se construyera una segunda puerta en el templo parroquial, una puerta lateral del lado sur, que conectara directamente con el barrio de San Miguel. La construcción de los retablos es de la siguiente manera. Considerando que la orientación del templo va de oriente a poniente, el retablo y altar dedicados a Juan Bautista se encuentra ubicado en el lateral norte de la nave. El retablo y altar mayor dedicado a la Purísima Concepción al oriente, que es en la parte central, mientras que el retablo dedicado a San Miguel se ubica en el lateral sur. En el retablo de San Juan Bautista es precisamente, podemos apreciar en el primer nivel una escultura un poco inusual. Es una escena que, bueno, nosotros tentativamente identificamos como una piedad, ¿no? Esta piedad de Miguel Ángel va a relacionar, pero esta es un poco atípica, debido a que se encuentra, en vez de la dolorosa, nos encontramos a Dios Padre, recibiendo en brazos el cuerpo de Cristo precisamente, y del corazón de Dios Padre surge una figura del Espíritu Santo. Esta misma piedad la podemos encontrar en la Basílica Antigua de Guadalupe, en la capilla del Sagrado Corazón, que era antiguamente de San Cristián, en la parte de la muerte. Esta escultura de San otras dos, es el Hotel San Francisco de Asís y es San Ignacio de Loyola. Cabe señalar que los primeros organizadores de la cabecera de Pilcaya pues, fueron efectivamente frailes franciscanos. Y en el segundo nivel, cosa muy curiosa, pues San Felipe Apóstol, patrono del barrio donde se ubica el templo parroquial.
Este sostiene con la cruz, el cual fue instrumento de su tortura por el año 80. Y a un costado también podemos apreciar, podemos apreciar a Santiago el Menor. Estos dos actos comparten fiesta el mismo día. Mucha gente en el calle identifica el barrio de San Felipe con San Felipe de Jesús. Sin embargo, hemos encontrado pues esta figura de San Felipe Apóstol, y pues por ahí andamos causando un poco de controversia, si en verdad está dedicado a San Felipe de Jesús o a San Felipe Apóstol. En la parte superior podemos encontrar a San Gregorio Magno, precisamente sosteniendo un libro dentro de la iglesia. En la parte central encontramos a San Juan Bautista, vestido de piel, y a un costado podemos encontrar a San Patricio. Este retablo pertenece al barrio de San Felipe. La competencia por los retablos es muy marcada. Tenemos el retablo. Bueno, aquí surge una cuestión: ¿por qué aparece, en la parte central encontramos una piedad y hasta arriba encontramos a San Juan Bautista, siendo de tal manera que el retablo se supone que está dedicado a San Felipe, porque lo construyen los mismos habitantes del barrio de San Felipe, pero lo pasan a un término secundario, al mismo patrón. Para esto tendríamos que recurrir a formulaciones de Robert Richard, que explican el modelo de sustitución de la veneración de deidades prehispánicas por la de los nuevos santos cristianos en los mismos lugares del resto prehispánico. Vilcaya, como lo ha dicho Sergio, es un lugar de origen prehispánico. Existe un Teocaria de una pequeña meseta, está al frente de la actual población. El retablo principal. Este es el más rico y extenso de los retablos que contiene el templo. En la calle central del retablo se encuentra la Virgen de la Purísima Concepción, en la parte central. Este nicho se encuentra rematado, ahí lo cubre, pero ese pequeño frontón está tallado en el campo de San Miguel Arcángel y sirve como base también de un nicho para San Francisco de Asís. Este nicho se encuentra flanqueado por sus ángeles de cada lado, que sostienen alegorías marianas. Podemos identificar entre ellos estrellas y flores. A los extremos del retablo, en la parte inferior, encontramos dos puertas ornamentales que sirven de base a los relieves. Estos aluden a los de los evangelistas. También podemos encontrar sobre estos relieves inician tres nichos de cada lado. Del lado derecho izquierdo. De este lado, bueno, están completos los santos. En la parte superior, según los restauradores que hicieron el trabajo de restauración de los retablos, identifican a Santo Tomás de Aquino en la parte superior, nosotros podemos identificarlos. Y del otro lado, en la parte superior, podemos identificar también a San Roque. Tiene como atributo una concha. Este retablo fue sagrario y sirve de base a una especie de tabernáculo que se encuentra conformado por dos columnas de estilo corintio, y aquí se encuentra entronizado un crucifijo, y esto pues sirve de base al nicho de la Purísima Concepción. El tercer retablo está dedicado a San Miguel Arcángel. Este es patrono del barrio que se encuentra al sur de Vilcaya. Se encuentra flanqueado por los arcángeles Gabriel y Rafael. Este retablo es más rico que el de San Felipe.
Curiosamente aquí aparecen también otros 4 arcángeles que son señalados en los textos apócrifos, no se encuentran reconocidos por la iglesia, pero aquí se encuentran presentes. Hay un hecho vacío, que según los archivos señalan que ahí se encontraba un Cristo. En la parte superior, en el frontón, podemos encontrar una imagen de Dios Padre sosteniendo un oro. Bueno, a partir de la apreciación de los 3 retablos podemos deducir que la competencia entre los barrios se vio latente en la edificación de los mismos, y eso no es gratuito, debido a que el retablo que contara con más lujo sería más admirado y el que atraería mejores direcciones a su barrio. En los retablos podemos encontrar 2 variables: la presencia. La primera es la presencia de 2 santos identificados con los que son agrícolas. En primer lugar tenemos a Juan Bautista, del retablo de San Felipe, y está relacionado con cuestiones telúricas. Y el segundo, que está dedicado a San Miguel, lo relacionamos con cuestiones bélicas y de protección espiritual, por 2 razones. La primera está dada por la tentativa de veneración al Dios Huitzilopochtli. El barrio de San Miguel es el que tiene un origen prehispánico como más marcado. Y la segunda es la ubicación geográfica del barrio de San Miguel. Este barrio se encuentra a orillas de una barranca y está cerca de un campo de agua. Estos lugares eran señalados por los frailes como propicios para los santos y las manifestaciones maléficas o demoníacas. Bueno, como ya se dejó vislumbrar, los retablos tienen características que los definen como el corazón religioso y cultural de este pueblo, y obviar su importancia resulta un absurdo. Los retablos han tenido muchísimas visitas y algunos acontecimientos muy importantes e interesantes. Uno que sobresale por su interés y que sigue siendo plática de conversación cotidiana entre los pobladores es la visita que hizo el arzobispo Pelayo Antonio de la Bastida y Dávalos en febrero de 1878. Según consta en el logro de visita de ese año, el arzobispo llegó a la parroquia de la Purísima Concepción a las 9 de la mañana, después de salir de Ixtapan a las 6:30 de la mañana, y fue recibido por el presbítero Dionisio Ruiz de Celis. Dadas las preces y oraciones acostumbradas, bendijo su santidad muy solemnemente al pueblo, y asimismo su santidad ilustrísima bendijo solemnemente la nueva imagen de la Purísima Concepción, que es la que actualmente se encuentra en el retablo principal. La figura que estaba anteriormente colocada en ese nicho es ahora una Virgen del Carmen. Mucha gente, mi abuelo dice que su papá le contó, que bajaron la imagen, le pusieron las ropas de la Virgen del Carmen y la trasladaron a un pequeño retablo que está en el centro de la iglesia. Esta, por su parte, tiene un estilo mucho más moderno, muy congruente con el siglo XIX, y dada la bendición que tuvo del arzobispo, funge como la patrona del pueblo. Igualmente el arzobispo dio 70 días de indulgencias a todos los fieles que rezaran un Ave María en frente de la imagen, lo cual nos da un poco de noción de la importancia que tuvo en su momento. Igualmente hay muchas leyendas que circulan sobre estos retablos. Hay 2 en especial que sobresalen. Se dice, como en todos los pueblos, que la revolución atrajo a muchas personas que querían saquear el pueblo o destruirlo. Y una señora en una investigación que tuvimos en el archivo parroquial se nos acercó y nos dijo: oigan, ustedes están estudiando esto, ¿verdad? No, pues sí. Y nos dice: ¿y ya saben la historia de cuando Calles quiso destruir el pueblo? Y nosotros, no. ¿Por qué no nos cuentan, no? También para tener un poco de información. La susodicha señora Isabel Pérez Calderón, y ella nos cuenta que por ahí de los tiempos de la revolución, unos soldados del ejército venían saqueando y destruyendo cada pueblo por el que pasaban. Venían de Tetipac y la gente rumoraba que habían arrasado con todo. Entonces el pueblo se unió en oración y le pidió a su santa patrona que los protegiera y los cuidara de esos hombres que venían a destruir este pueblo. Su madre le decía
que el ejército venía comandado por un tal Calles. Ella no lo conoce, ni sabe nada de él, pero sin embargo le quería a su madrecita, como toda buena persona del pueblo. Días después llegan los soldados y para la sorpresa de todos no destruyen el pueblo ni le hacen nada. Decía la mamá de esta señora que a todos les extrañó muchísimo, puesto que no habían hecho ni saqueos, ni destruido ninguna casa, no se había robado nada. Entonces un hombre temeroso se llena de valor y dice: oiga, mi general, ¿qué pasa? Se encuentra bien. Este Calles se levanta y voltea a ver a todo el pueblo, y con una cara de alegría les cuenta que cuando venían a destruir y saquear el pueblo, se encontraron a una señora en un pozo de agua denominado Los Lobitos. Esta mujer les dijo: Señor, por favor, no destruya el pueblo. Ellos, los de Pilcaya, son gente trabajadora y humilde, no le hacen daño a nadie. Y ya resulta que dice: ok, pero tú vas a tener que alimentarnos a todos. La señora, con su hijo en brazos, se va al pueblo y regresa y alimenta a todos. Y le pregunta a Calles: ¿pero dónde vive usted? Yo vivo en la casa más grande del pueblo. Al llegar a la población, le preguntan: oiga, ¿cuál es la casa más grande del pueblo? No, pues aquí todas las casas son de teja y de adobe. La única casa grande es la parroquia de nuestra Santa Patrona, la Virgen de la Concepción. Le dicen: llévenme a ese lugar. Cuando entra, cae postrado en el suelo con lágrimas en los ojos y les dice la historia que yo ya les conté, que esta señora alimentó a todos. La susodicha es la Virgen de la Purísima Concepción y el pequeño niño es el San Miguel que está arriba de ella. Todo el pueblo quedó impresionado, supuestamente, y desde entonces su fidelidad a la iglesia pues aumentó, tuvo muchos más bonos. Igualmente, se dice que este ejército antes de llegar tuvo un pequeño contratiempo. Los ejércitos que venían de Tetipac vieron que de repente en las llanuras un hombre a caballo los enfrentó y con una espada cabalgó y les puso una barrera de fuego. Posteriormente, cuando llegan, se dan cuenta que este mismo personaje era San Miguel y estaba vestido de la misma forma en que estaba cuando cercó su camino. Un dato interesante y que se nos pasó un poco fue decir la fecha en que se inicia la construcción de los retablos. Según los registros del archivo parroquial, comienzan a construirse alrededor de 1580 y ya para 1609 se tiene terminada la construcción de los tres retablos. Según algunos investigadores que hemos entrevistado, es muy precoz la construcción de los retablos. Sin embargo, Pilcaya se encuentra entre dos reales de minas, el Real de Minas de Zacualpan y el Real de Minas de Tasco. Según los registros del archivo parroquial, de Pilcaya se llevaban a trabajadores a las minas y al campo. Incluso una nota firmada por Felipe V afirma que desde los tiempos en que llegaron los conquistadores se ha tenido mucha explotación que ha recaído por parte de su majestad don Carlos. Ese Carlos es Carlos V, lo cual nos deja evidencia de que sí había una explotación para las minas desde el principio de la época colonial en nuestro pueblo. Y bueno, para concluir un poco, los retablos y la parroquia en general vieron ir y venir sacerdotes, obispos, arzobispos, órdenes religiosas y sucesos, pero lo más importante es que han visto llegar y partir a muchas generaciones, generación tras generación, a lo largo de los siglos, y eso es una fortuna. La fortuna también es que después de tanto tiempo aún sigan como testigos mudos de la sociedad. Por ende, ante todo lo expuesto, los retablos coloniales de Pilcaya son y deben ser motivo de estudio para investigadores. Asimismo, se debe de tener programas que auspicien la conservación de estos materiales. Trátese del lugar donde sea, no solo en Pilcaya Guerrero, sino en toda nuestra nación. Solo de esta manera las generaciones venideras han de poder disfrutar de las enormes riquezas que tiene nuestro país. Gracias. Agradecemos muchísimo a Saúl Guerrero Domínguez, a Sergio Rizzo Sánchez, a Carlos Isuago Mendoza por esta muestra de que son los jóvenes los que deben contarnos la historia que a su vez se cuenta en las poblaciones y que, como yo les decía,
en sus retablos, en su patrimonio, está la historia. Y hay que recuperarla y sentirse muy, pero muy orgulloso, porque Italia de verdad tiene maravillas. Uno dice, ¿cómo llegaron aquí estas cosas y cómo se conservan? Porque es un Italia. Nada más. Solo para agregar, cuando se fundan los estados de México, Morelos y Guerrero, en el territorio de Pilcaya quedan tres zonas muy importantes. Una es las grutas de Cacahuamilpa, que son Parque Nacional. Igualmente la parroquia de la Purísima Concepción, que está en la cabecera municipal, y la hacienda de beneficios de metales de Nombre de Dios. Esta fue construida por Juan de Salcedo y Juan de Cabra hace 1534, siendo el primer ingenio de plata en América Latina, según todas las fuentes que hemos consultado en tema de la minería. Por tanto, Pilcaya tiene no solamente a la parroquia, sino muchísimo más atractivo y riquezas, y todas ellas curiosamente han convergido en la historia para que ahora podamos tener exposiciones como esta, donde los retablos, por ejemplo, tengan materiales extraídos de las minas de Juan de Salcedo y Juan de Cabra, ya sea de Zacualpan o de Tasco. Pues muchísimas gracias. Las preguntas las guardamos para el final de la mesa, pero muchísimas gracias, enriquecedora su experiencia, y ahorita seguimos con la siguiente conferencia. Gracias. El docente, investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, México, arquitecto y maestro y especialista en restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico por la Universidad Autónoma de Chiapas. Realizó sus estudios de doctorado en arquitectura con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es perfil Romero por la Secretaría de Educación Pública y pertenece al cuerpo académico Patrimonio, Territorio y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, siendo sus líneas de investigación la arquitectura e iconografía religiosa novohispana de los siglos XVI, XVII y XVIII, así como el estudio de los centros históricos, la teoría y práctica de la restauración arquitectónica. Actualmente es miembro del Sistema Estatal de Investigadores Nivel 2 por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Pues bienvenido y gracias. Gracias. Agradezco y felicito al comité organizador por este coloquio. Creo que a todos nos interesa, inclusive a todos los que estamos hoy presentes, y los que hemos estado todos los días en este coloquio viendo y reflexionando y comentando, preguntando sobre los diferentes temáticas sobre retablos que hemos escuchado. Y a la vez también aprendemos, porque aprender es también preservar nuestro patrimonio. El tema que hoy les presento tenía una duda en mencionar si eran los antiguos retablos jesuitas de Ciudad Real o colocar los extintos retablos jesuitas de Ciudad Real. Y ustedes van a ver por qué de este tipo de problemática que me encontré al colocar esta temática. Para empezar, vamos a hacer un poquito de historia sobre la fundación de Ciudad Real, hoy llamada San Cristóbal de las Casas en Chiapas, donde el conquistador español Diego Mazariegos funda esta ciudad el 31 de marzo de 1528 bajo una premisa muy especial de parte de los conquistadores españoles. Aquí Diego Mazariegos, en esta llanura del valle de San Cristóbal, coloca su ciudad, su traza española, pero sin fortificaciones. A todo alrededor de la ciudad existían los pueblos indígenas que eran enemigos en ese entonces de los españoles y por lo tanto querían expulsarlos. De alguna manera, Diego Mazariegos, con todos los indígenas que trajo del altiplano central de la Ciudad de México, pues colocó alrededor de la plaza central, de todo lo que es el asentamiento español, a los tlaxcaltecas, a los quiches de Guatemala, a los mixtecos, a los zapotecos, a los mexicas, que venían con él en este peregrinar de la conquista a Chiapas. Y bueno, y también aquellas construcciones religiosas que sirvieron como torres de vigía en caso de que alguna de las poblaciones indígenas que se encontraban alrededor
tuvieran ese acercamiento a este asentamiento español. Además, pues los grandes ríos que atravesaban, más bien que incluían a este recinto español, tenían esa forma natural de protección. Pero cuando llegan los jesuitas a Ciudad Real, la Compañía de Jesús, vamos a ver que fueron de las últimas sociedades religiosas que llegaron a Ciudad Real. Primero fueron los mercedarios, que llegaron en 1535, después los dominicos con Fray Bartolomé de las Casas al frente de estos dominicos, pero fueron estos dominicos quienes se adueñaron del territorio español, no permitieron que ninguna otra orden evangelizara. ¿Sí? Parte muy importante de esta llegada de los órdenes religiosas, como los franciscanos en 1577, únicamente se asentaron en Ciudad Real. En 1610 de Guatemala llega la orden de la Inmaculada Concepción, las monjas incrustadas. En 1635 se construye un hospital de los juaninos y en 1628 llegan los primeros jesuitas. Sin embargo, existe un pleito entre jesuitas y el obispo en ese entonces, que son relegados los jesuitas hacia las afueras de la ciudad y por el poco interés que tienen en permanecer ahí, pues se regresan a la Ciudad de México. Hasta 1676 llegan nuevamente otro grupo de jesuitas traídos por el obispo de Chiapas, Marcos Bravo de la Serna, donde en 1682 ya construyen su templo y su colegio en Ciudad Real. Aquí valdría, ustedes se van a preguntar, si ya lo descubrieron, qué es lo que dice ahí, la iglesia jesuita de San Agustín. Bueno, aquí hay dos términos muy importantes, jesuita, agustinos. ¿Sí? Así se le conoce hoy en día a esa iglesia en San Cristóbal de las Casas. Todas las personas que llegan, inclusive guías, inclusive personas extranjeras, lo conocemos como iglesia de San Agustín, pero era una iglesia jesuita. ¿Sí? Los agustinos, después de la expulsión de los jesuitas, llegan a San Cristóbal de las Casas, permanecen en ese templo y ahí viene ya la denominación de Iglesia de San Agustín. Este templo de los jesuitas estaba en honor a San Francisco Javier. ¿Sí? Así lo vemos actualmente. Este templo en San Cristóbal de las Casas, su fachada no está terminada. Posiblemente en algún tiempo también fue una de las pocas iglesias que tenía artesonados, tenía dos torres, un campanario y otra servía para el reloj. Ahí vemos el IHS del monograma jesuita, y también vamos a entrar como actualmente, si entramos a la iglesia, bueno, más bien ya no es iglesia, pero ya no es templo, que nos regañó ayer el Padre Otto, que se llama templo, no iglesia. Vamos a ver que el templo hoy en día es un auditorio. ¿Sí? Actualmente ese templo está como auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y vamos a ver que en su interior hay una gradería, un foro, y a los laterales encontramos una serie de arcos reunidos donde posiblemente estuvieron los retablos. ¿Sí? Una parte muy importante también, aún se conservan los tensores, las zapatas, el artesonado. Ya está también rehabilitado este templo. Y hubo una época en que muchas personas de la sociedad de San Cristóbal se opusieron a este proyecto, querían conservarlo tal como era el templo jesuita.
Bueno, estamos viendo la fachada actual de este templo, su planta antigua y su planta actual, ya con lo que es el escenario y auditorio. A un costado se encuentra lo que era el seminario, donde se impartía retórica, gramática, y también pues, los niños desde entonces de Ciudad Real asistían al colegio seminario. Con exclusión de los jesuitas se hace colegio tridentino del clero secular, y actualmente pues funciona como la facultad de Derecho, como ya lo había comentado, el anterior claustro y la fachada posterior. Vemos también aquí otra fachada, la fachada oriente de este templo. Aquí está el monograma y lo que nos comentaba el padre Otto de la ventana, donde está tapiada esta ventana. En el año 2012 veíamos este espacio, este recinto de esta forma, y vemos los arcos donde estuvieron los antiguos retablos, un acceso al colegio seminario, pues está tapiado. Pero ahora, actualmente en 2014, le han colocado estas pinturas. También hubo una manifestación ahí de la sociedad de cómo pues se va transformando este espacio actualmente en un espacio donde como arquitectos, como profesionistas, vemos que se está cada vez deteriorando más esta imagen que se tenía de ese espacio sagrado. Bueno, así lo vemos hoy en día el templo, es el auditorio y la techumbre actual. Bueno, pues en este templo existían antiguos retablos. Los jesuitas fueron grandes constructores de retablos, ya tenemos el ejemplo aquí en Tepoztlán. Y este templo era en honor a San Francisco Javier. En 1698 el padre Villalobos, que visitó Ciudad Real, padre jesuita, hizo una de las declaraciones donde, mediante la observación, decía que todo el templo era de cal y canto, sus paredes bien gruesas y fuertes, capaces de sustentar grandes bóvedas. Incluso mencionaba que había un cimborrio con claraboyas, que hoy en día pues ya no existen, y dos torres en la fachada, una para el campanario y la otra para el reloj, que tampoco ya no existe. Y en la cabecera del templo había un altar donde estaban todos los santos de la compañía de Jesús. San Francisco Javier, en medio de estatua de cuerpo entero, así lo decía, como patrón y dueño de la casa. Aquí vemos una única fotografía tomada por Franz Blom, esposo de Gertrudis Duby, los preservadores de la selva lacandona, tomada en 1954, no adentro del templo de jesuita de Ciudad Real, sino que este retablo fue transportado hacia una localidad cercana a San Cristóbal llamada Teopisca. Pero aquí vemos una iconografía casi única de lo que era el templo, de lo que era el retablo mayor del templo jesuita. Únicamente le cambiaron aquí estas imágenes a San Agustín, y vamos a ver que aquí arriba está lo que es San Sebastián. Y vamos a ver también qué pasa con el tiempo, cómo fueron cambiando esta iconografía a este retablo. Aquí me voy a permitir leerles esta reseña porque es la única que encontramos, debido a los problemas suscitados al interior del Estado, las guerras internas, la anexión de Chiapas a México, liberales contra conservadores, la expulsión de los jesuitas, muchos problemas huyeron y se perdió todo el registro escrito para este templo y para estos retablos. Y dice así: el templo tenía entonces 11
imágenes de culto y 6 lienzos en el altar mayor, 6 retablos grandes de talla dorada y 4 retablos medianos. La parte interior de la portada sur fue retratada con un retablo, y sobre las puertas de los costados podían mirarse 2 remates de talla cintorada con 10 lienzos. En el retablo de la sacristía había una imagen de culto de Nuestra Señora de los Dolores, y en el oratorio tenía 2 altares con San Ignacio y su Jesús de plata, un echador de los cuadros grandes con marco dorado y cuadros sin marco. Bueno, pues en total había 14 retablos dentro del templo. Y aquí hay una imagen, una revelación de la probabilidad de la posible existencia de esos retablos dentro de esta nave del templo. Bueno, es también una recreación de ese templo jesuita San Francisco Javier, de donde se cree cómo era al interior del templo. Tenemos la nave rasa, las bancas y a los costados los retablos. Como no tenemos ningún registro de cómo eran los retablos, únicamente son fotografías ficticias. Lo que sí existe es lo que tenemos al testero en el fondo, los 3 retablos que existieron en ese entonces y que se tiene evidencia de ello. Viene la expulsión y el despojo a los jesuitas. En 1881 los jesuitas son expulsados de Ciudad Real, de Chiapas y Guatemala, por el obispo en ese entonces, don Ramón Moreno y Castañeda, y los magníficos retablos al interior del templo desafortunadamente desaparecieron. Se tuvieron que rematar, o en el mejor de los casos se repartieron a las diferentes congregaciones religiosas que existían a su alrededor. Por ejemplo, un retablo se fue al templo de San Nicolás, allí en Ciudad Real, que después desapareció. Un retablo al templo del Carmen, también en Ciudad Real, y ustedes lo han de haber escuchado o leído, que en 1980 sufrió un incendio y se quemaron los retablos, tanto el jesuita como los que estaban al interior. Un retablo se fue al templo de Tila, al norte de Chiapas, hoy desaparecido, y otro retablo al templo de San Bartolomé Los Llanos, Venustiano Carranza, localidad de Venustiano Carranza, al centro del estado, también desaparecido. Entonces, los retablos desaparecieron para siempre. Hasta aquí podemos decir, o les puedo decir, que en vista de los retablos podemos guardar un minuto de silencio, no solo de Chiapas, sino también de toda Latinoamérica, pero bueno, no se los digo porque si no me lo cobran aquí en el tiempo que tengo estimado. Dentro de esta oscuridad que existe, vemos 3 retablos del templo de San Francisco Javier que aún existen, aún se pudieron rescatar. El primero de ellos es el retablo de San Agustín en el templo de Teopisca. Teopisca, ya les mencionaba, estaba en una localidad cercana a San Cristóbal de las Casas, y ahí se llevó este retablo. Esta es la iglesia del retablo. Esta es la iglesia donde se encuentra este retablo, y vamos a ver que únicamente se quitó el culto de San Francisco Javier y hoy está San Agustín. Y también, si se acuerdan de la fotografía blanco y negro, aquí estaba San Sebastián, bueno, aquí está también San Agustín. Se hizo el levantamiento iconográfico de este retablo y se encontraba también este detalle, donde un militar llamado don Sebastián de Rivera Ponce de León, y también le colocó, y su mujer hicieron este retablo y lo donaron al templo jesuita. Los otros retablos menores
Cristo, su iconografía y su levantamiento. Lo importante de esto es esto: el Cristo en una cruz, y esta cruz es un rendimiento del retablo. No hay un crucifijo de madera que sostenga a Cristo, sino es únicamente la cruz que está sosteniendo a este Cristo, y una pintura de Juan Correa. El otro retablo se encuentra también lateral del retablo mayor de la catedral, y vamos a ver San Ignacio de Loyola. Aquí está San José, pero aquí existía o estaba la Virgen de Montserrat. ¿Sí? Aquí en la predela vamos a ver dos santos reyes, San Hermenegildo, pero acá estos santos no pertenecen a este retablo, sino al retablo mayor de la catedral. Como vimos el caso de ayer, al retablo mayor se le hicieron dos puertas, y los santos que estaban acá, las pinturas de los santos reyes, se pusieron en este retablo. Aquí vemos este magnífico retablo salomónico, filigrana, con San Ignacio de Loyola. Y bien, como conclusión, en la época jesuita existieron muchos retablos, 14 de estos en el antiguo templo de San Francisco Javier, que es un ejemplo característico del barroco germánico. Los jesuitas dejarían un valioso conjunto de retablos de buena factura, pero desafortunadamente muchos de ellos, la gran mayoría, desaparecieron, y la mayor parte, y 3 de estos aún subsisten y pueden verlos en la Catedral de San Cristóbal o en el templo de Biofísica de San Agustín. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, digo sí un poquito breves, pero queremos tener participación. Yo tengo una pregunta para la provincia de Chiapas. En la presentación se decía dentro de la arquitectura unas ventanas. ¿Estos son contemporáneos? Para la interpretarlo, tendría que haber sido más pequeño. A ver, está en otro lugar. Sí, hay un escrito donde también mencionaba que en la portada lateral existía un retablo, pero con la ventana. O sea, fue como el caso de ayer que veíamos de Rayoto, ¿no? Que está el retablo, pero con su ventana. Marman, Juan Pedro Ortigas también lo menciona, y se cree que es el templo original con sus ventanas. Y bueno, la otra es también como contribución para los chicos de Pilcaya. Mencionan en los datos, me aparece la imagen de un padre que ustedes llaman de la piedra, pues no solamente en ese retablo de Isis, sino hay, de acuerdo a los estudios que hizo la doctora Machura, creo que la que más se encontró está en Chiapas, en Oaxaca, perdón, y ella le da el nombre del padre compasivo por esta seguridad. Y la otra es que están fechando los retablos que se inician en 1580, pero por tipo de soporte, pues son de la segunda mitad del siglo XVIII. Yo creo que más bien esas fechas están correspondiendo con los primeros retablos de ese siglo XVI y XVII que se empezaron a realizar. Sí, muchas gracias por el dato. Sí, precisamente, bueno, los datos que nosotros tomamos son a partir de las obras de restauración que se hicieron. Ciertamente coincidimos, ¿no? Porque encontramos un barroco con algunas estilos típicos. Entonces ya también hay cierto, no sé cómo se llama, como movimiento, ¿no? O sea, ya no son rígidos los retablos, incluso tienen hasta candelero, me parece que se llama. Entonces sí, pues nosotros como historiadores tomamos los datos que dieron los restauradores. Sin embargo, pues sí, obviamente surgen algunas dudas. Es en construcción esto, o sea,
Realmente creo que vamos construyendo poco a poco los compañeros todo lo que tiene que ver con los retablos del pueblo, ¿no? O sea, incluso llegar a la incertidumbre para nosotros hoy fue crucial, ¿no? Porque en vez de estar San Felipe, San Juan Bautista, ¿por qué está hecho en 1609? Cuando corresponde un barco esquite. Esto de Padre Piadoso, lo habíamos notado solamente en la Basílica Antigua de Guadalupe, y de ahí no hemos vuelto a ver. Pero de lo menos pudiéramos acá. y fotografiar las imágenes. Muchas gracias. Muchachos, que con su juventud y su entusiasmo se están dedicando a este trabajo. Ya era hora en estos días que Guerrero nos diera algo positivo. Muchas felicidades. Estamos trabajando junto con Kenneth y con Joshua en lo que es la iglesia. Pasado mes de febrero de este presente año estuvimos rescatando lo que es el archivo histórico parroquial de esta iglesia. Entonces hicimos un trabajo de limpieza, acomodo, clasificación. Hemos estado trabajando en la iglesia muy activamente, la verdad, en el ámbito que nosotros nos pertenece, ¿no? O sea, rescatar tanto lo que es el archivo, la información del archivo, pero también rescatar esa historia del pueblo. O sea, hemos estado haciendo, la verdad, un trabajo fantástico respecto a esto. Bueno, muchas gracias por la felicitación también. Quiero comentar algo. Felicitarlos también, me sumo a las felicitaciones que les acaban de hacer, tanto a ustedes como al arquitecto. Y lo que yo sí les quiero pedir, que lo del trabajo con la comunidad es muy bueno y se tiene que hacer, pero sí que los resultados que tengan no solamente sea para el uso de investigadores, sino que también lo compartan hacia la comunidad, porque de cierta forma ellos también dicen, bueno, ustedes como especialistas vienen, toman fotos, sacan información, nos entrevistan, todo lo que sea, pero al final de cuentas a veces no se les entrega nada a ellos. Entonces ahí sí yo les quiero hacer la petición de que en cuanto tengan resultados pues se los hagan llegar. Sí, felicidades nuevamente. Bueno, Río Lozano nosotros es un pueblo muy pequeño. Junto con Sergio, colega y muy amigo mío, hemos hecho pequeñas exposiciones documentales de los documentos que vamos rescatando. Por igual, el proyecto que hicimos de rescate de vestigios históricos, donde él colaboró con muchísimo ahínco en la parte prehispánica. Estamos a punto de publicar un libro, como tal, por parte del ayuntamiento. Posiblemente se hagan, no sé, X número de copias para que la población lo pueda consultar. Igualmente, el inventario que se hizo del archivo parroquial, vamos a hacer una presentación en el municipio, se va a hacer en la ciudad de Cuernavaca, Toluca, y se van a repartir algunos ejemplares gratuitos. Igualmente, tenemos en mente un proyecto de revista digital para documentar todos estos proyectos. Igualmente, él en el 2011 creó una página de Facebook, ya que se percató de que realmente las redes sociales son lo que ahorita ayudan muchísimo a la difusión. Actualmente nuestra página tiene ya más de 2.000 seguidores. Su alcance es de 7.000, 8.000 personas. Usualmente subimos datos de lo mismo que vamos investigando. Entonces tratamos de hacer un poco de difusión desde nuestra perspectiva y desde el mismo tiempo que nos permiten nuestras ocupaciones. Como ya se mencionó, ellos están estudiando la licenciatura aún. Entonces ese proceso de formación continua hace que en ocasiones tengamos pequeños obstáculos para presentar algunos proyectos. Pero sí se está haciendo y a partir de ahora se va a tratar de difundir más. De hecho, junto con otro gran amigo, nos está auxiliando grabando la ponencia, tomando fotos, para poder subirlo a nuestro canal de YouTube y que la gente pueda consultarlo. O sea, tratamos de hacer difusión en internet sobre todo en este momento. Ya
posteriormente sí un poco más documental, por así decirlo. Y pues gracias, realmente el esfuerzo que hemos hecho creo que es loable porque no se había hecho, hay mucho desinterés. Entonces, de hecho, gracias a él es que estamos ahorita haciendo todos estos proyectos. Yo estoy en Cuernavaca, él ha vivido más continuamente en el pueblo de donde somos y es gracias a él que todos estos proyectos han ido floreciendo. El archivo parroquial se comenzó a trabajar gracias a él, por ejemplo. Yo me sumé como colaborador y posteriormente se inició el gran proyecto de rescate. Igualmente con Carlos se han hecho varios estudios pequeños que esperamos publicar próximamente. Y pues gracias a todos por escucharnos y brindarnos el espacio para poder difundir un poco de la historia de un pueblo que la mayoría no conoce, pero que está en una zona muy importante y que pues bien valdría la pena que algún día se tomara la molestia de ir a visitarlo. Y si nos pueden contactar de algún modo, pues con gusto nosotros creo que podemos darles una explicación ya en el lugar para que vean un poco más de cerca la realidad histórica en la que estamos viviendo. La página de Facebook la pueden buscar en el buscador de Facebook para la redundancia. Es www.facebook.com/Pilcaya Guerrero en mayúsculas y sin espacios. Por si alguien gusta seguirnos, no se lo repito, es facebook.com/Pilcaya Guerrero en mayúsculas y sin espacios. En el título que les entregaron vienen los datos para que consulten todo lo importante de lo que hacen ellos. Pues ya agradezco muchísimo, creo que tenemos el tiempo ya al límite, concluimos esta mesa. Como vemos, una mesa que tuvo un enfoque social en cuanto a la importancia de rescatar elementos perdidos, pero es importante que la sociedad los conozca y sepa que ahí existieron y que lo que están viendo ahorita es una parte, pero la historia está atrás, y la importancia de que los jóvenes rescaten su historia, rescaten su patrimonio que ahí está, que está en la memoria de sus abuelos, en la memoria de la gente que vive en la población, pero que está en manos de ellos, rescatarla y darla a conocer para que pues perdure. O sea, yo cuando he ido a Pilcaya es maravilloso encontrar esa obra tan majestuosa y solamente la ven los que están ahí. Y qué bueno que ellos quieran darla a conocer a los demás. Creo que es un ejemplo de lo que deben hacer los jóvenes, de reconocer lo que tienen y darlo a conocer. Y pues con esto concluimos esta mesa, creo que concluimos ya el simposio y entonces creo que nos quedamos cortos, es mucho lo que hay que decir de los retablos, pero yo sí, como parte del trabajo que he hecho por muchos años, agradezco muchísimo a Luis Huidobro y a todo su equipo, porque todo esto es el resultado de un equipo muy valioso con el que trabajan, que es una muestra de todo lo